Era la primavera de 1940. Hitler lanzó su campaña de Blitzkrieg en Europa Occidental. Fue increíblemente rápida y devastadoramente efectiva. Para el 25 de junio, en solo unas pocas semanas, Noruega, Dinamarca, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y Francia cayeron ante la invasión nazi. La Alemania nazi se erguía como una fuerza casi imparable en Europa. Gran Bretaña quedó completamente sola contra la maquinaria de guerra de Hitler. La Luftwaffe de Hitler, la fuerza aérea más avanzada del mundo, estaba lista para comenzar los bombardeos aéreos como preparación para una invasión de Gran Bretaña, la Operación León Marino. Durante este momento crítico para Inglaterra, Winston Churchill ascendió al poder. El 10 de mayo de 1940, el mismo día que Alemania invadió Francia y los Países Bajos, Churchill reemplazó a Chamberlain como primer ministro. Señor Chamberlain, y gracias por todo lo que ha tratado de hacer. Damos la bienvenida al nuevo primer ministro, el señor Churchill. Churchill había estado advirtiendo sobre Hitler durante años. Durante mucho tiempo había argumentado que las ambiciones de Hitler eran mucho más peligrosas de lo que muchos creían, criticando la política de apaciguamiento de Chamberlain como ingenua y peligrosa. Aunque para muchos era visto como impredecible y controvertido, la visión y la postura firme e inquebrantable de Churchill contra la tiranía nazi lo convirtieron en el hombre adecuado en el momento adecuado. En su primer discurso al Parlamento como primer ministro, declaró famosamente: "No tengo nada que ofrecer más que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. No tengo nada que ofrecer más que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor". El liderazgo, la determinación y la oratoria conmovedora de Churchill se convirtieron en un llamado de unidad para la nación. En 1940, mientras las banderas nazis ondeaban sobre París y gran parte de Europa Occidental caía ante Hitler, el liderazgo de Winston Churchill se convirtió en la última gran fuerza resistiendo la dominación nazi en el continente. Inmediatamente después de asumir el cargo, Churchill se movió para formar un gobierno de coalición que incluyera miembros de todos los principales partidos: conservadores, laboristas, liberales. Lo concebimos sobre la base más amplia posible, que debía incluir a todos los partidos. Este fue un movimiento estratégico para unificar políticamente al país en un momento de peligro sin precedentes. También asumió el papel de ministro de Defensa, dándole control directo sobre la estrategia militar y la coordinación. Uno de sus primeros desafíos fue responder a la desastrosa situación que se desarrollaba en Francia. La fuerza expedicionaria británica, junto con tropas francesas y belgas, estaban siendo empujadas hacia la costa por el avance del ejército alemán. Churchill ordenó el inicio de la Operación Dínamo, una evacuación audaz e improvisada desde las playas de Dunkerque. Entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940, más de 330.000 soldados aliados fueron rescatados en lo que Churchill llamó un milagro de liberación. Aunque la pérdida de equipo militar británico fue significativa en la evacuación de Dunkerque, el rescate preservó el núcleo del ejército británico para futuras defensas. Después de que Francia se rindiera a Alemania, Churchill enfrentó una presión creciente por parte de algunos miembros de su gobierno para considerar negociaciones de paz con Hitler. Pero Churchill se negó. Creía que Hitler no era de fiar y que cualquier paz equivaldría a una servidumbre temporal. En uno de sus discursos de guerra más icónicos: "Lucharemos en las playas, lucharemos en los campos de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos". Churchill comenzó a preparar al país para una posible invasión alemana. Esto incluyó fortificar la costa, armar a la Guardia Nacional, la principal milicia civil de Inglaterra, y organizar el racionamiento de alimentos y combustible para prepararse para una guerra larga. Realizó numerosas visitas a vecindarios bombardeados, hablando directamente con ciudadanos comunes y elevando la moral pública. Luego llegó la batalla de Gran Bretaña, en el verano y otoño de 1940. Churchill trabajó estrechamente con los líderes militares para coordinar la defensa aérea de Gran Bretaña. La Real Fuerza Aérea,
aunque inferior en número, resistió a la Luftwaffe, evitando que Alemania lograra la superioridad aérea. Churchill inmortalizó su heroísmo con las siguientes palabras de gratitud y reconocimiento: nunca en el campo del conflicto humano tantos debieron tanto a tan pocos. Con Francia ocupada, Churchill lanzó ataques de menor escala contra posiciones alemanas en Europa y alentó los movimientos de resistencia a través de la Oficina de Operaciones Especiales y Comandos Británicos. En los meses siguientes, Churchill se concentró en varias prioridades clave: prepararse para futuras agresiones alemanas, construir alianzas en el extranjero, abrir nuevos frentes en la guerra. En marzo de 1941, Churchill abogó firmemente por la ley de préstamo y arriendo, mediante la cual Estados Unidos proporcionó a Gran Bretaña suministros militares, barcos y alimentos sin requerir pago inmediato. Esta ley aseguró que Gran Bretaña pudiera continuar el esfuerzo de guerra a pesar de la presión económica. Churchill la llamó la acción más desinteresada en la historia de cualquier nación. En junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, una invasión extremadamente agresiva y sorpresiva de la Unión Soviética. En pocos días, Churchill anunció el apoyo total de Gran Bretaña a los soviéticos, afirmando famosamente: si Hitler invadiera el infierno, al menos haría una referencia favorable al diablo en la Cámara de los Comunes. Aunque Churchill había sido por mucho tiempo un opositor del comunismo, reconoció que cualquier enemigo de Hitler era un aliado necesario. Esto marcó el comienzo de la Gran Alianza, una frágil asociación entre Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Churchill se movió rápidamente para fortalecer esta alianza. Coordinó con el presidente Franklin D. Roosevelt para extender la ayuda de préstamo y arriendo a la Unión Soviética, proporcionando armas, vehículos y alimentos para ayudar a sostener al Ejército Rojo. Churchill también envió misiones militares británicas a Moscú y comenzó una comunicación regular con Joseph Stalin. Aunque desconfiaba de las intenciones de Stalin, Churchill priorizó derrotar a la Alemania nazi y creía que la cooperación era esencial. Cuando Estados Unidos entró formalmente en la guerra después de Pearl Harbor en diciembre de 1941, la Gran Alianza se consolidó. Churchill también centró sus esfuerzos en el norte de África, donde las fuerzas británicas combatieron a las potencias del eje. Estas primeras campañas, incluida la defensa de Egipto y el Canal de Suez, fueron vitales para mantener la influencia británica y debilitar el flanco sur de Hitler. Después de lograr la victoria en el norte de África en 1943, Churchill defendió un enfoque de vientre blando, invadiendo Europa a través de Italia, lo cual creía que debilitaría a las potencias del eje y alejaría fuerzas alemanas de Francia. Inicialmente, era reacio a lanzar una invasión a través del canal hacia Francia demasiado pronto, temiendo altas bajas y un fracaso logístico. En su lugar, apoyó las campañas en Sicilia en julio de 1943 y en la Italia continental en septiembre de 1943. Lo que llevó a la rendición de Italia, pero también a una campaña prolongada y difícil contra las fuerzas alemanas. En noviembre de 1943, en la conferencia de Teherán, Churchill finalmente aceptó, bajo la presión de Roosevelt y Stalin, que se llevaría a cabo una invasión a gran escala de Europa Occidental llamada Operación Overlord, en la primavera de 1944. Aunque tenía reservas, Churchill reconoció la necesidad política y militar de esta decisión, particularmente para satisfacer la demanda de Stalin de un segundo frente que aliviara la presión en el frente oriental. En los meses previos al día D, Churchill estuvo profundamente involucrado en la planificación de alto nivel de la Operación Overlord. Hizo hincapié en campañas de engaño, como la Operación Bodyguard, para desorientar a los alemanes. Apoyó enormes esfuerzos logísticos en el sur de Inglaterra y continuó la diplomacia de alto nivel para coordinar con Estados Unidos y la Unión Soviética. A principios de 1944, el liderazgo de Churchill había ayudado a alinear a los aliados en una estrategia común, una invasión decisiva de la Francia ocupada por los nazis.
Durante el primer mes de la invasión aliada de la Europa ocupada por los nazis, comenzando con el día D, el 6 de junio de 1944, Winston Churchill desempeñó un papel de liderazgo crucial, tanto entre bastidores como públicamente. Visitó cuarteles militares e incluso consideró desembarcar en Normandía él mismo, poco después de que se aseguraran las cabezas de playa. Aunque el rey Jorge VI y sus asesores lo convencieron de no hacerlo por razones de seguridad. Tras la liberación de París en agosto de 1944, las fuerzas aliadas avanzaron hacia Alemania. Churchill mantuvo una estrecha coordinación con Roosevelt y Stalin, trabajando para mantener los intereses británicos en el centro de la estrategia aliada. Churchill apoyó los esfuerzos del general Montgomery durante la Operación Market Garden en septiembre de 1944, un intento audaz pero fallido de asegurar una entrada rápida al norte de Alemania, a través de los Países Bajos. A pesar del revés, Churchill respaldó a sus comandantes y reforzó el compromiso de Gran Bretaña con la causa aliada. Durante la Batalla de las Ardenas, el último gran contraataque de los nazis entre diciembre de 1944 y enero de 1945, Winston Churchill y Gran Bretaña actuaron rápidamente para apoyar a Estados Unidos, que soportó la mayor parte de la ofensiva alemana sorpresa. El 21º Grupo de Ejércitos del general Bernard Montgomery tomó el mando del sector norte del frente. Churchill elogió más tarde el esfuerzo estadounidense, pero también enfatizó que los británicos habían cumplido con honor en una de las últimas grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial en Europa. En 1945, cuando la victoria sobre la Alemania nazi se acercaba, Winston Churchill cambió su enfoque hacia la compleja tarea de moldear el mundo de la posguerra y proteger los intereses globales de Gran Bretaña. Una de las principales preocupaciones de Churchill era el creciente poder de la Unión Soviética. En la conferencia de Yalta en febrero de 1945, trabajó estrechamente con Franklin D. Roosevelt y Joseph Stalin para negociar esferas de influencia de la posguerra, el destino de Europa del Este y la formación de las Naciones Unidas. Churchill estaba profundamente preocupado por la dominación soviética en Europa del Este y buscó preservar gobiernos democráticos siempre que fuera posible. Después de que la muerte de Hitler fuera anunciada al mundo, la rendición oficial de Alemania siguió solo unos días después, a principios de mayo de 1945. Winston Churchill fue celebrado como un héroe líder en tiempos de guerra. Sin embargo, su destino político cambió rápidamente. Con la guerra en Europa terminada, Gran Bretaña volvió su atención a la reconstrucción y la reforma social. En julio de 1945, se realizó una elección general, la primera en 10 años. A pesar de la popularidad de Churchill, el Partido Conservador sufrió una derrota aplastante ante el Partido Laborista de Clement Attlee, que prometía un cambio social audaz. Churchill quedó atónito por la derrota, pero fue humilde en su caída. Renunció como primer ministro, pero permaneció activo en la política. Aunque ya no estaba en el poder, Churchill continuó influyendo en los asuntos globales, advirtiendo sobre la expansión soviética en su famoso discurso de 1946, El telón de acero. En 1951 regresó como primer ministro, pero su papel después de 1945 marcó la transición de líder de guerra a estadista veterano. El liderazgo de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial se mantiene como uno de los capítulos más definitorios y honorables en la historia británica. Churchill unió al pueblo británico con una determinación inquebrantable, poderosos discursos y una negativa a rendirse ante la tiranía nazi. Su liderazgo guió a Gran Bretaña con desafío y determinación. La visión estratégica de Churchill, su habilidad diplomática y su asociación con Roosevelt y Stalin finalmente derrotaron a Hitler. Aunque en ocasiones fue controvertido, el coraje, la elocuencia y el compromiso de Churchill con la libertad lo convirtieron en un símbolo de resistencia contra la opresión.
Su liderazgo en tiempos de guerra no solo preservó la soberanía de Gran Bretaña, sino que ayudó a moldear el mundo de la posguerra. Churchill sigue siendo venerado como el líder firme que se mantuvo firme cuando Gran Bretaña y la democracia enfrentaron su hora más oscura.